parte cultural porque tenemos a la maestra Jimena para que nos hable del origen de Halloween. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias, María Luisa. Háblenos, por favor, de cómo es esto del origen de Halloween, de los inicios. ¿Por qué se celebra hoy? Muy buena pregunta y gracias, no profe. Solo de dulces vive esta festividad, Es sino verdad. que... ¿Se acuerdan que alguna vez anterior hablé harto de los vikingos? Sí. Ya, los pueblos indoeuropeos, y ahora vamos a trasladarnos de otro pueblo, indogermánico se le llama, que fueron los celtas, ¿ya? Los celtas habitaron parte de la zona central de Europa y después, en el siglo, más o menos en el 1000 a.C., fueron desplazados por los romanos hacia la Britania, es decir, lo que actualmente conocemos como Inglaterra y todas esas áreas, porque generalmente la gente piensa que solo estuvieron ahí, pero es porque fueron desplazados. ¿Qué pasaba con ellos? Como al igual que todos los mortales, los seres humanos, la muerte les causa mucha curiosidad. O sea, nadie quiere morirse, todos queremos seguir viviendo, ¿verdad? Y resulta que además coincide con el fin del verano de ellos, ¿ya? Y la cosecha. Y la cosecha, efectivamente. Entonces ellos tenían festivales para ambas cosas. Fíjese que tenían un festival que se llamaba Feralia y otro Pomaria, uno para las cosechas y otro para los muertos, porque así como la vida hay que celebrarla, también la muerte. Entonces ellos el 31 de octubre tenían este festival a Samhain, o Samhain, ya tiene un montón de pronunciaciones bastante diversas. ¿Y qué es lo que pasa? Como fueron cooptados, absorbidos por los romanos, se les suman estas festividades. ¿Ya? Entonces, en el año 43 después de Cristo, ellos son incorporados al Imperio Romano y entonces ya se suman los festivales, está este festival que ellos tenían, Samhain, y se le agregan otros. ¿Qué es lo que va a pasar? El cristianismo, usted sabe que se desarrolla siglo I, IV, y qué sé yo, y viene todo el fenómeno sincretista, en donde la iglesia, ya a estas alturas católica romana, dice, ¿cómo podemos nosotros incorporar mejor a estos pueblos a la fe cristiana? Dicen, oye... No, es para más convertirlo además. Exacto. Era para una manera disfrazada para decir, ya basta, vamos a imponernos con nuestra fecha y vamos a tapar tranquilamente la suya. Exactamente, muy bien, Jan. Y fíjese que en el año 615, Bonifacio IV dice, ¿sabe qué? Tenemos un montón de santos. Y justo coincide con la cultura romana, y ¿se acuerdan que los romanos eran bien politeístas? Entonces dice, vamos a utilizar el panteón, porque ya a esta altura la veneración, adoración de los santos, depende de la vereda que usted esté, ya estaba instalada. Entonces dice, celebremos a los santos. Y al principio esta fecha era el 13 de mayo. ¿Ya? Y después los papas Gregorio III y Gregorio IV en el siglo VIII dicen, ¿y por qué no unificamos esto? Y lo van a correr al 1 de noviembre, ¿ya? Entonces dicen, entonces el 31 celebramos la muerte o la conmemoramos y después al otro día celebramos a los santos. Carola. Maestra Jimena, tengo una Dígame. pregunta. ¿Y en qué momento pasa esto de dulce y travesura? ¿De dónde viene? Muy buena pregunta. ¡Qué buena pregunta! Una calabacita para usted. No he terminado, es decir, una breve transición, porque Ya. ¿qué pasó entre medio? Porque hablamos Obvio. de los celtas, después metimos a dos papas, y fíjese que San Odelín, en el Odelín, ahí siempre se me enredan las vocales, en el 998 dice, tenemos que, entonces, la muerte, los santos y los fieles difuntos, que no es lo mismo, ¿ya? O sea, aquí hay un montón de celebraciones juntas, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento pasa el dulce en la travesura? Fíjese que encontré dos versiones de esto, ¿ya? A ver. Una que dice que eran los celtas, los sacerdotes celtas, porque esta no es una celebración, de hecho yo les comentaba con Jan, con Alexis, que yo soy un alma muy sensible a veces, ¿ya? Y estas cosas eran como de mucho miedo, no era como esta cosa festiva que tenemos ahora. Se dice que se hacían sacrificios, entonces se dice que los sacerdotes celtas o druidas, que era la casta sacerdotal, pasaban por las casas pidiendo una ofrenda y si tú no le dabas, te marcaban y ahí ellos, digamos, le decían a los espíritus malos, porque ellos asumían que el 31, esta distancia entre el vivo y el muerto se acortaba. Ya entonces ahí la travesura en el fondo es esta visita bien malula de los espíritus. Ahora hay otra versión que es un poco más suave, un poco más piadosa, que dice que en el siglo IX los cristianos, los mendigos y sobre todo la orden mendicante iban a través de los pueblos y pedían unos queques, ¿ya? Los soul cakes, ¿ya? Y que eran dulces con pasa y harina, una preparación muy sencilla, y así de esa manera ellos oraban por los difuntos, porque en esta época se cree que tú no llegas directamente al cielo, al infierno sí, es más fácil. Entonces, ya ahí hacían una intercesión por ti. Ahora, ¿qué es lo que pasó después? Como todo esto se va transmitiendo, acuérdense que tenemos
esta forma es más estadounidense que la original. Seguro. Sí, ¿ya? claro. Entonces, en el siglo XIX al XX, muchos irlandeses van a migrar a Estados Unidos y se llevan con ellos estas tradiciones. Y ahí es donde toma el carácter festivo que yo les decía en el año 1920. El gringo la hace festiva, entonces. Sí, porque su mentalidad más comercial, como dirían algunos, ¿no es cierto? Entonces, Claro. porque era como una cosa más tranquila, porque si lo comparamos con Chile, hasta los 80, 90, ¿qué es lo que hacían las familias? La mía no, por cierto. Iban a ver pero a los muertos nomás, pero yo no tuve visitaban. celebración nunca Que en se Chile de llamaba como el Halloween. Día de Todos los Santos también. Yo soy ¿no? lo suficientemente viejita para recordar que uno miraba así como, qué raro estas cosas gringas, así como uno lo Sí, miraba no, muy feo. no teníamos esta celebración Porque de era una disfraces, celebración dulce. exacto, mucho más introvertida. Entonces va a coincidir con el tema de los tratados de libre comercio, la década de los 80, el cambio de modelo, después de los 90, llegan las transnacionales con nombres estadounidenses, ¿no es cierto? Versus Wars Ah, y todo. y ahí llega. nos contagian esta Exacto. costumbre y tradición de Porque era Halloween. súper Maestra, tranquilidad. entonces si no hubiéramos tenido esta conexión con Estados Unidos, podríamos haber tenido una conexión con México, donde celebran de esta manera Perfecto. muy particular el Día de los Muertos con una, yo diría una fiesta que tiene que ver con calaveras y con... y Está con on una cosa- fire, Carola, muy bien. que me encanta, Muy bien, estupendo. Exactamente. Está poseída hoy día. Está poseído. Ese es el punto, o sea, como le decía, o sea, la muerte y la vida es algo que a los seres humanos nos intriga mucho. Entonces, eso, fíjese, y es muy llamativo. Así como los celtas lo celebraban hace mucho tiempo, 2000 años antes de Cristo, ya que es lo que pasa que los aztecas, los mexicas también lo hacían, con su tono más festivo, no con Claro. digamos, con los dulcecitos, pero sí a su manera, le daban ofrenda y demás. Ahora, vamos a hacer el salto histórico porque hoy día no es feriado por San Halloween. Hoy día es feriado porque un personaje llamado Martín Lutero, que aquí trajimos la versión chiquitita, notable tu versión. trató Mini. también de cambiar el sentido, ¿ya? Ay, Y se qué lindo. dice que él clavó las 95 tesis que no están aquí porque él las fue a clavar ya en la mañana. Claro. Trató de cambiarle este sentido porque dijo, o sea, la iglesia católica, y se lo presto a Martín, por favor, está demasiado corrompida, o sea, ya esta cosa de locura. Entonces él trata de, como muy bien dice el nombre, de reformar. Y por eso, en honor a él, y no a Halloween, ya se les dio a los evangélicos este feriado, porque dice, la cosa ya está muy mezclada, hay que purificar la iglesia incluyendo estas cosas. Entonces, a propósito, ¿por qué se llama Halloween? ¿Por qué se llama ¿Por qué Halloween? se llama Qué Halloween? buena pregunta, profe. Muy buena pregunta. ¿Qué Porque, significa Halloween? Originalmente era All Hallows Mass, o la misa o masa de todos los santos, porque de nuevo los que van el 1 de noviembre están mal enfocados, porque ese es de todos los santos. El 2 de noviembre es de los fieles difuntos, ¿ya? Verdad. Entonces, primero era todos los santos juntos y después, entonces, como cae el 31, es All Hallows Eve, o la víspera del Día de Todos los Santos, ¿ya? Entonces ahí también tiene sentido lo que hace Lutero, porque estamos hablando de santos Ahí está y Lutero. tenemos la duda si los santos llegan o no al cielo, y dice, bueno, ahí él pone en la discusión todo el tema contra la indulgencia, en este intento por purificar Fíjate que- digamos, la fecha. Estaba pensando, Jimena, porque, bueno, Hugo ha venido varias veces acá, Hugo Cepeda, Sí. que es teólogo, y nos ha enseñado que todos los muertos que llegan al cielo son santos. De alguna manera, por lo que tú estás planteando, se establece la idea de que todo muerto es digno de ser venerado también. Entonces, yo creo que se hace un sincronismo entre esta fiesta, Halloween, y también el Día de los Muertos que mencionaba la Carola, porque en definitiva ahí hay un mestizaje sin duda de entre lo pagano y lo religioso católico. digamos. Este proceso particularmente se llama sincretismo, cuando Claro. se mezclan las creencias. Ahora, es como dar la esperanza, porque en el fondo la teología de este momento, y por eso el gran golpe a la cátedra que dan los protestantes, es decir, yo no estoy seguro, o sea, tengo la esperanza de que va a llegar a ser santo, y por eso antes de esta versión muy festiva, estaba el tema de, entonces, este es el día que hay que aprovechar para hacer todas las misas posibles, para hacer todas las ofrendas posibles y darle un sentido mucho más alegre a la celebración, ¿ya? O sea, ahí el proceso sincrético es súper poderoso, y también la muerte a todos nos provoca muchas dudas y mucha incertidumbre. Claro. Pero como que da la sensación que se ha perdido ese sentido como más espiritual y está Sí, mucho más, totalmente. y es más fuerte la festividad. Bueno, pero ahí- Porque eso, perdón Jaime, eso quería comentar también, que en la década de 1920, que es el primer desfile, se le quiere dar este toque, porque ¿qué es lo que pasa? Otra tradición que no es muy linda, ¿ya? Es como la noche traviesa, que también es herencia de los irlandeses. Y el 31 de octubre al 1 de noviembre había una cantidad de desmanes en las calles. Incluso encontré que el Ku Klux Klan habría hecho una matanza. Pero ¿ya? Jimena, normalmente Entonces, en la también se fecha. dice que es
esa noche especial del 31 al 1 Sí. era una noche muy especial donde los humanos podían comunicarse con el mundo paralelo. Bueno, de hecho se dice que es la fecha hasta el 7 de noviembre o pasadito el 7 de noviembre, es la fecha de ordenación de los sacerdotes satánicos. Entonces, es una fecha particularmente densa y por eso yo les decía, como para almas sensibles como yo prefiero celebrar 1.000.000 de veces la Reforma Protestante antes que todo este mundo medio extraño. Y tenía la duda, fíjense que incluso los colores que utilizamos nos refieren a estos simbolismos, porque el negro es por la noche, la oscuridad. Claro. Y el violeta, que también está acá, es el tema por el amanecer, y el naranjo serían los primeros rayos de sol, así como ya pasamos toda esta apertura de los portales del mar. Interesante eso. Entonces está cargado de un montón de simbolismos. ¿Y por qué llegamos a la calabaza? Te iba a preguntar lo mismo, ya. Muy bien, ¡Qué buena pregunta! Muy buena pregunta. Buena pregunta. Bien. De nuevo citamos los irlandeses, ¿ya? Los irlandeses aquí tienen el patrimonio. La llevan los irlandeses. Ya, pobre Martín Lutero, ahí trató de hacer las cosas, Pobre pero bueno. Aquí también hay que, lo rescatamos un ratito. Y de nuevo, yo por eso, Lutero, Nanay, ¿ya? Nanay Lutero. ¿Qué es lo que pasa? Claro. De nuevo nos conectamos con la parte más densa del asunto. Tenemos 3 versiones de la calabaza. Había un personaje llamado Jack, ¿ya? Jack O'Lantern. Exacto, es el Jack de la linterna, es el concepto de la calabacita. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 3 versiones. Era un tacaño, bien tacaño. Porque ¿qué es lo que pasó? Devoto de la Virgen del Puño. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. En 1845 a 1849 hubo una gran hambruna, pero gran hambruna, que murieron más de 2,5 millones de personas en Irlanda, ¿ya? Entonces este Jack era muy tacaño y se negó a compartir sus recursos con los más necesitados. Y murieron cantidad de gente, la población de Irlanda descendió en varios millones, entonces no se merece... a Estados Unidos y Canadá. Exacto, no se merece el cielo. Pero también hay otra versión que es muy parecida al folclore chileno, que dice que él era un empedernido bebedor y apostador y se ponía a pasar la caña, digamos, abajo de un roble. Y llega el diablo y dice, te quiero llevar, ¿ya? Y él dice, pero primero vamos a hacer una prueba y tú tienes que subir a la punta del roble y ahí si tú lo logras, llegar y después bajar, yo me voy contigo. Y este Jack era borracho pero no tonto, entonces abajo del árbol marca una cruz y así el diablo no puede bajar. Entonces ahí el diablo se enojó. Pero antes, Jimena, apostó... Su alma. No, buen punto. Jack O'Lantern dijo, ya, ok, diablo, voy a ir contigo, pero antes voy a tomar un último trago. Entonces mándame una moneda para pagar mi último trago. El diablo se transformó en moneda. Jack la tomó y la puso en en una cartera que tenía también una cruz de plata. O sea, era tacaño y máximo. Se quedó encerrado en la cartera. Y más vivo que no sé qué. Vivaracho parece Y chileno. al último, la Más última violento. prueba es la que contaste tú. Claro. Y ahí se quedó para siempre. Y no podía, por su pecado anterior, no podía llegar al cielo ni al infierno. Y hay una tercera versión que también es igual de atroz que la otra, que dice que un niñito se negó a cocinar la sopa de Halloween, la bruja se enojó y lo transformó en calabaza y por eso parece humano. Entonces, los irlandeses lo contaban en vez de calabaza con nabo, que es lo que conversábamos en algún momento. Y como los irlandeses migraron a Estados Unidos, dijeron, aquí los nabos no son tan buenos, pero ¿qué es lo que hay? Calabaza, hagamos la calabaza. ¿Y por qué una linterna? Porque en el fondo, cual sea estas 3 versiones, el tipo se quedó vagando en la oscuridad por siempre y en una misericordia, digamos, le pasan esta luz para tratar de no tropezar tanto en sus tinieblas. O sea, bien densa la conmemoración que tenemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto era un fenómeno más o menos local en Estados Unidos y Canadá, y eventualmente el lugar de origen. Y fíjese que con los medios de comunicación en el 70 se hace una película y ahí se masifica en el mundo. Claro. Incluso a mí me encanta una serie, al tiro un momento para terminar la idea, una serie que es Charlie Brown y Snoopy. ¿Y se acuerdan que hace la gran calabaza? ¿Se acuerdan? Y a pesar de que Charles M. Schulz era protestante y era bastante piadoso, y él no le gustó este giro que dio, porque esa historia a él le molestaba que se hablara del viejito pascuero, porque él decía, pucha, los niños pobres. Entonces esta historia la construye no para Halloween, él la construye para Navidad, para dar otra esperanza. Y el editor se la cambió y dijo, es que la gran calabaza. Pero Charlie Brown". grande, profe, qué buena serie, la Ah, calabaza de Jimena. Halloween. Todos nos enteramos entonces por qué se celebra esta fecha.